Estamos estudiando un libro alegórico llamado El progreso del peregrino. Esta es una obra escrita por el puritano John Bunyan. Estamos en la sección, hermanos, donde nuestro peregrino llamado Cristiano llega a la casa del intérprete. No sé si recuerdan, pero buena voluntad fue quien guió a Cristiano a este lugar. ¿Y para qué? Para que le enseñasen cosas notables y buenas. En mi opinión, hermanos, esta es una de las partes más hermosas de este libro, la casa del intérprete. Pero vamos a buscar la ayuda divina, vamos a orar antes de comenzar. Señor Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, gracias porque en este tiempo tú reúnes nuevamente a tus hijos, a los santos, a los escogidos, a los que por gracia estamos en Cristo, para que oremos, Señor, para que vengamos y pongamos nuestras oraciones ante el trono de la gracia. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy mientras oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, nosotros podamos también crecer en sabiduría. Podamos también reconocer quién es al Dios a quien le oramos. Nosotros podamos entender que tú nos perseveras, Señor, a pesar de los ataques del enemigo, de las tentaciones, de los pecados que aún quedan remanentes en nosotros, Señor, tú nos sigues fortaleciendo. Tú nos das tu mano, tú nos cubres con tus alas. Tú eres el que haces esa obra hermosa en nosotros, Señor, y todo por la gracia hermosa que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que hoy tú nos ayudes a deleitarnos en lo que tengamos que hablar de tu palabra, Señor, y que podamos ver doctrinas que nos animen y nos fortalezcan en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vez pasada dijimos que nuestro personaje intérprete representa al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos ilumina y nos revela todo respecto a Cristo. Él es quien nos abre los ojos del entendimiento para que podamos conocerlo más a Él. Efesios 1, del 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios se revela a sí mismo por medio de la persona de Cristo y revela su mente, su voluntad, su amor por medio del Espíritu Santo, quien es el Consolador. Entonces, lo que estamos viendo en esta sección de la narrativa, hermanos, en la casa del intérprete, es a intérprete llevando a Cristiano hacia un conocimiento más profundo de la verdad. La casa del intérprete, ¿verdad? Dijimos que representa la bendita palabra de Dios, quien es la única que nos puede dar ese profundo conocimiento de la verdad. Y la forma en que intérprete lo hizo fue por medio de 7 visiones o 7 escenas o 7 aplicaciones. Fueron 7 visiones notables y buenas, porque la palabra de Dios lo único que nos puede enseñar son cosas notables y buenas. La primera visión que vimos la vez pasada, no sé si recuerdan, fue la imagen de un hombre serio, de un cuadro de un hombre serio. Bueno, esta nos enseñó las cualidades o las características que hay que buscar en un pastor fiel. Alguien que será de ayuda para el creyente, para que éste pueda identificar a los verdaderos y a los falsos maestros. La segunda escena o la segunda visión que vimos fue la sala llena de polvo. Dijimos que esta contrasta la ley y el evangelio. Está muy relacionada, hermanos, con lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 7, del 7 al 10, donde vemos que la ley nos señala el pecado. Y vivir solamente sujetados a la ley aumentará el poder de pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la ley, mis hermanos, es incapaz de quitar nuestro pecado. Solamente el agua del evangelio nos puede purificar. Solamente Cristo nos puede salvar. Y la tercera escena fue la de 2 niños, pasión y paciencia. Bueno, hablábamos de cómo deberíamos desarrollar deseos piadosos con una visión puesta en la eternidad. Los que estamos en Cristo, hermanos, no negociaremos las mejores cosas, las bendiciones de Dios,
los tesoros celestiales y nuestro hogar verdadero por una recompensa temporal en este mundo. Esas fueron, en resumidas palabras, las 3 visiones que vimos la vez pasada. Así que vamos a continuar, mis hermanos, viendo, no vamos a alcanzar a ver más, sino una visión más que encontramos en la casa del intérprete. Y recuerden, hermanos, no voy a leer toda la porción de la narrativa, sino simplemente voy a resumir lo más importante y después vamos a comentar. Dice el progreso del peregrino. Tomando intérprete nuevamente la mano de Cristiano, lo introdujo en un lugar donde había fuego encendido junto a la pared, y uno echando agua sin cesar con intento de apagarle, mas el fuego continuaba cada vez más vivo y con mayor intensidad. Cristiano pregunta, ¿qué significa esto? Intérprete respondió, ese fuego representa la obra de la gracia en el corazón, y ese que ves echando agua es Satanás, pero su intento es vano. Ven conmigo y comprenderás por qué en lugar de extinguirse el fuego, se hace cada vez más vivo. ¿Ves esa otra persona continuamente echando aceite en el fuego? Bueno, esa persona es Cristo, que con el oleo de su gracia mantiene la obra comenzada en el corazón a pesar de los esfuerzos de Satanás. Y el estar detrás de la pared te enseña que es difícil para los tentados ver cómo esa obra de la gracia se mantiene en el alma. Es una verdad, hermanos, decir que en nuestra vida práctica, en nuestro diario vivir, la palabra de Dios siempre tiene y siempre va a tener un profundo impacto en nosotros. Entre más estamos en la palabra, entre más crecemos en sabiduría y en conocimiento, más le creemos a Dios, más confiamos en sus promesas y más somos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una verdad. Todos los hemos experimentado. Pero también es una verdad decir que también enfrentamos tiempos difíciles. Sufrimientos, tribulaciones, pruebas, tentaciones, momentos de duda, momentos de angustia, etc. Y es una verdad, hermanos, que muchas veces no sabemos cómo seguir adelante, no sabemos cómo responder. Eso es lo que estamos viendo ilustrado en esta alegoría, en esta 4ª sección que Cristiano recibe del intérprete. Cristiano es llevado a un lugar donde ve un fuego ardiendo en una pared, donde alguien, Satanás, está continuamente echando agua al fuego, intentando continuamente apagarlo. Pero el fuego sigue ardiendo cada vez más fuerte. Cristiano no entiende por qué el fuego no se apaga, si este hombre está forzosamente, impacientemente tratando de apagarlo. Es la obra de la gracia obrada en el corazón por el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué el diablo, hermanos, se la pasa echando agua en el fuego, intentando enfriar? Bueno, porque a él le encanta ver el corazón del creyente enfriado. Él no tiene otra cosa que hacer más que atacar de esa forma. Miren cómo la palabra de Dios lo describe. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Eso significa estar atentos, hermanos. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, hermanos, hará todo el mal que él pueda en la iglesia de Cristo. Por eso Pedro lo describe como un león rugiente, mostrándonos de esa forma que él no va a parar. Un león rugiente, hermanos, él no para. Por eso la exhortación, sed sobrios y velad. Sin embargo, a pesar de los intentos de atacar nuestro corazón con la tentación, con la duda, la obra de la gracia de Dios arde con más intensidad en nuestro corazón, en el corazón del regenerado. Eso fue en parte lo que experimentó John Bunyan en su vida. Recordemos, hermanos, que el progreso del peregrino no es más que la vida de John Bunyan resumida en una alegoría. E inclusive, esta imagen de la pared ardiendo surgió de su propia experiencia ante la tentación y la duda que él experimentó. En otro de sus libros, que se llama Gracia Abundante para el Peor de los Pecadores, él lo describe de esta manera y voy a leerlo textualmente. Entonces el tentador vino sobre mí también con desalientos como estos. Anhelas misericordia, pero yo te enfriaré. Este estado no durará para siempre. Muchos han sido tan ardientes como tú, pero yo he apagado su celo. Seré demasiado duro para ti, te enfriaré repentinamente poco a poco.
¿Qué me importa, dijo él, aunque tarde 7 años en enfriar tu corazón, si al final puedo lograrlo? Mecerlo continuamente adormecerá a un niño que llora. Lo haré con todas mis fuerzas, pero cumpliré mi propósito. Aunque ahora estés ardiendo, si puedo sacarte de ese fuego, te enfriaré en poco tiempo. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? A pesar de que Satanás ande como un león buscando a quien devorar, nosotros los que por gracia estamos en Cristo podemos tener consuelo. Y es que Satanás ya ha sido derrotado por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra verdad. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Aquí estamos viendo la primera promesa de un Redentor, hermanos, que vendría a rescatar al escogido. Y simiente en singular apunta a un hombre, ¿verdad? Génesis 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Una simiente, un hombre, un Redentor, hermanos, que sería el Salvador del pueblo de Dios, que nos llevaría a la victoria sobre Satanás, y todo esto por pura gracia. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por eso, mis hermanos, los que fuimos salvos por su gracia podemos tener consuelo, podemos tener esperanza. La destrucción de Satanás, en pocas palabras, está asegurada. Por eso hay que reconocer, hermanos, hay que recordar que nuestra capacidad para triunfar contra Satanás no viene de nosotros, viene de Dios. Primera de Corintios 15, del 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también tenemos 2 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ese es nuestro consuelo, hermanos. La confianza que tenemos al saber que Satanás está derrotado, aunque siga atacándonos con la tentación y la duda, no viene de nosotros, sino de Dios. Ahora, mientras cristiano se maravilla de la perseverancia de las llamas, intérprete le hace acercarse para que vea la parte trasera del muro. Intérprete quiere que él vea quién es el que mantiene el fuego ardiente en el corazón. Ahora, ¿qué es lo que este hombre ve? Bueno, él ve a un hombre con una vasija, dice la narrativa. Y este hombre es quien está alimentando continuamente el fuego con aceite. Aunque el agua fluya sin cesar, para apagarlo el aceite vivifica y lo sostiene para que nunca se apague. Este hombre, mis queridos hermanos, es Cristo. Cristo y el aceite de su gracia obrando en nosotros. Es la gracia que mantiene fielmente la obra de Dios en el corazón del creyente, incluso en los tiempos más difíciles y en tentación. Es la gracia en quien mantiene esa obra. Ahora, como ejemplo de lo que estamos diciendo, hermanos, tenemos al apóstol Pablo. Pablo enfrentó todas estas cosas: tiempos difíciles, tribulaciones, tentaciones, ataques, pero él se mantuvo firme. A Pablo, hermanos, se le dio un mensajero de Satanás, dice la palabra, para que lo humillara y aprendiera a confiar solo en la gracia de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta frase hermosa, bástate mi gracia, hermanos, es una acción que está en tiempo presente, significando que Dios siempre proveerá la gracia necesaria para sus hijos en la aflicción. El enemigo siempre va a estar tratando de enfriar con agua nuestro ardor en nuestro corazón, pero el aceite, el oleo de Cristo continuamente está ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, Pablo recibió esta respuesta de parte de Dios y estuvo satisfecho con ella. Aunque Dios no le quitó el aguijón, Pablo estuvo satisfecho. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué Pablo estuvo satisfecho con esto? Dice el texto, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Era tanta la confianza de Pablo, hermanos, que él sentía de esta fuerza del poder de Cristo, que él deseaba con gozo que todos mundos conocieran de esta gracia. Por eso él dice en el versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Ahora, miren esta otra ocasión, otro ejemplo. Cuando el apóstol Pablo estaba encadenado, miren lo que él escribió a la casa de Filipos sobre su confianza en el poder del evangelio. Esto realmente es hermoso. Y ya viendo el contexto, podemos este texto verlo con más claridad. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no solo estaba expresando gozo en la gracia de Dios en su vida en el presente, sino que también estaba mostrando confianza en que perseveraremos en su gracia, hermanos, hasta que estemos con nuestro Salvador, hasta el día de Jesucristo, continuamente. Hermanos, estamos hablando de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Esto es algo que todos debemos estar recordando continuamente en nuestro diario vivir. Las tentaciones están a todo lo que da, pero la gracia de Dios no la supera, hermanos. Estamos hablando de recordar lo que Él hace continuamente en nosotros, aun a pesar de esos ataques de Satanás. Rápidamente, hermanos, me gustaría extraer tres puntos o tres aplicaciones de esta visión, ¿verdad? Número 1, Satanás está atacando continuamente al creyente. En el contexto de esta alegoría, ¿verdad? Más adelante, Cristiano va a aprender en el valle de la humillación cuál feroz puede ser el diablo. En esa parte es llamado Apolión, en su odio contra quienes buscan la ciudad celestial. Por eso intérprete le está enseñando a Cristiano que se prepare. Desde ahorita intérprete le dice, prepárate por lo que viene. No debemos ser tomados por sorpresa, hermanos, ante los ataques de Satanás. Hay que prepararnos. Pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Sabemos que si Dios nos da la gracia y el poder, entonces la respuesta la encontramos en su palabra. Él mismo nos ayuda a prepararnos. Y automáticamente, no sé, pero se nos debería de venir a la mente Efesios 6, del 10 al 18, la armadura de Dios. Pero antes de ver cómo la armadura de Dios, hermanos, miren cómo empieza Pablo en el versículo 10, y esto realmente es hermoso. Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es como empieza este texto, hermanos, de la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora miren lo que dice la doctrina, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nuestro propio poder, hermanos, sino en sus fuerzas. Es entonces que podemos vestirnos con la armadura de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la única manera, hermanos, que nosotros tenemos ante los ataques de Satanás. En nuestra propia fuerza no tenemos ninguna posibilidad de derrotar a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice el versículo 12. En resumidas palabras, solo la armadura de Dios nos equipará para resistir los ataques de Satanás. Solo podemos ser fuertes en el poder del Señor. Esa armadura de Dios es la que nos protege y nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. Eso es lo que estamos viendo. Ahora voy a dar una descripción rápida de la armadura espiritual de Dios
que por gracia se nos ha sido dada a sus hijos. Estar firmes con el cinturón de la verdad, asegurarnos con la coraza de justicia. Estamos hablando de cómo prepararnos, hermanos, para los ataques de Satanás. Calzar nuestros pies con el evangelio de la paz, sostener el escudo de la fe, colocarnos el yelmo de la salvación y sujetar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero eso no es todo, hermanos. Muchos se quedan solamente en el versículo 17 de la armadura. No, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración es el arma universal de guerra, y esta se necesita todo el tiempo. Es el Espíritu que dirige nuestras oraciones a través de su palabra. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De manera que nosotros los creyentes experimentaremos un acceso confiado y gozoso al Padre a través del Hijo. La otra forma, hermanos, que también podemos usar para estar preparados contra los ataques del enemigo, es el mismo ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En sí, Cristo es el mejor ejemplo que tenemos ante las tentaciones. Miren cómo Jesús manejó los ataques directos de Satanás cuando él fue tentado por él. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Cristo está haciendo referencia a Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, haciendo referencia a Deuteronomio 6:16. Dice: y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. No sé si lo vieron, hermanos, pero cada tentación del tentador tuvo una respuesta igual: escrito está. Y no nada más eso, con un versículo de las Escrituras, validando así la palabra de Dios. ¿Y saben por qué Jesús usó la palabra de Dios misma? Porque Jesús sabía que su palabra, la palabra del Dios viviente, es la arma más poderosa ante las tentaciones de Satanás. En sí, Jesús mismo usó la palabra misma para contrarrestar al diablo. ¿Nos atrevemos a usar algo menos que esto, hermanos, para las tentaciones? Una segunda aplicación es que la perseverancia de los santos es toda gracia. Sin el aceite de la gracia de Cristo aplicado continuamente en el corazón, hermanos, rápidamente nos enfriaríamos. Rápidamente caeríamos en pecados. Si bien debemos ser diligentes en trabajar en nuestra santificación con temor y temblor, no obstante debemos recordar a Cristo, nuestro Salvador, y poner nuestra esperanza en Él, quien está obrando en nosotros. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, cuando decimos ocuparnos en nuestra salvación, esto no quiere decir, hermanos, ocuparse de la regeneración o de la justificación de uno mismo, ¿verdad? Porque eso lo hace Dios por pura gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero también tenemos Efesios 2 del 1 al 10. No lo voy a leer, pero tenemos a Tito 3 del 4 al 7. Miren lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es Cristo, hermanos, el que ha hecho la obra de salvación. Sin embargo, nosotros los creyentes debemos o deberíamos ser diligentes en ejercitar nuestra santificación para crecer en obediencia. Y esto con temor y temblor. Esto demuestra un cuidado, hermanos, demuestra seriedad con que nosotros debemos considerar la obediencia, con temor y temblor. Y nuevamente repito, la fuerza para perseverar en nuestra santificación, hermanos, no está en nosotros, ni en nuestra determinación, ni en nuestro valor, ni qué tan serios seamos, ni qué tan obedientes seamos. Avanzamos solo por la gracia en Cristo. Y una tercera aplicación es que en los tiempos de dificultad o tentación, hermanos, hay que mirar atrás del muro. Hay que mirar atrás del muro. Los momentos en que son más difíciles comprender la obra de Dios en nosotros y descansar en su gracia son a veces los momentos más difíciles en que nos enfrentamos con la tentación. Esa es una verdad. En tiempos de crecimiento espiritual, nuestra fe puede ser fuerte y gloria a Dios por eso. Sin embargo, en tiempos difíciles podemos fácilmente encontrarnos débiles. Aunque a veces enfrentamos obscuridad, hermanos, y pensemos perder la sensación de la presencia de Dios, debemos confiar en la promesa de su palabra de que Él permanece con nosotros, derramando su gracia para vivificar nuestras almas. Quizás olvidemos sus misericordias por causa de nuestro pecado, pero Él nunca olvida nuestras necesidades. Quizás no comprendamos todos los eventos o las circunstancias que Dios usa o está usando para moldear nuestras vidas, pero Él es sabiduría infinita, hermanos, y siempre lo obra para nuestro bien. Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, y ya sabemos quiénes son los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios no solo gobierna todas las cosas, sino que lo hace para nuestro mejor bien. Estamos hablando de una garantía que Cristo nos da, una garantía de que vamos a perseverar. Primera de Corintios 3, del 21 al 23 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Recordar esto, hermanos, nos va a permitir ver la mano de Dios obrando en nosotros, sosteniéndonos, preparándonos para el cielo, incluso cuando no podemos ni siquiera percibir o comprender lo que está pasando. Recordar la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo fortalece el alma, hermanos. Y lo que es interesante es que más adelante en la narrativa, primero Dios vamos a llegar ahí, esta misma lección del fuego en la pared, ardiendo en la pared, que no es más que la gracia de Dios ardiendo en el corazón del creyente, realmente impacta al peregrino. Es que realmente, hermanos, si nosotros meditamos en lo que estamos diciendo ahorita, estamos hablando de la perseverancia de los santos como doctrina, pero si meditamos en esto, hermanos, ¿cómo va a impactar nuestra vida? Fíjense lo que pasa. A Cristiano se le pide que recuerde una experiencia en la casa del intérprete. Y miren lo que él responde. Dice, en la casa hermosa, cuando Piedad pregunta, esto es más adelante en la narrativa, ¿pero no pasaste por la casa del intérprete? Cristiano responde, sí, y vi ahí cosas que recordaré toda mi vida, especialmente cómo Cristo, a pesar de Satanás, mantiene su obra de gracia en el corazón. Más adelante en la alegoría, en esta misma lección, resulta esencial también para el caminar de Cristiano. Porque cuando él llega a la sombra, al valle de la sombra de muerte, se confunde con la oscuridad que hay ahí
y es incapaz de percibir la presencia de Dios en él. Él es atacado por demonios que le dicen muchas blasfemias y lo tientan a retroceder y abandonar el camino. Pero ¿saben cómo sobrevive cristiano el valle de sombra de muerte? Que vamos a ver más adelante. O más bien, ¿cómo sobrevivimos nosotros los ataques que a veces nos llevan al valle de la sombra de muerte? Bueno, Salmo 23:4. Escrito está, podemos decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El creyente sabe y confía en que Dios está con él. Él ha prometido, hermanos, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, escrito está, no te desampararé ni te dejaré. Aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a confiar en su palabra, en sus promesas, y hay que creer como Pablo, que ya sea que nuestro camino esté lleno de luz o de obscuridad, 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En el contexto de 2 Timoteo 1, el apóstol Pablo está animando a Timoteo a permanecer fiel y ser fuerte para el llamamiento que Dios le dio, ¿verdad? Para ser pastor. Pero como aplicación, hermanos, de lo que está hablando, nosotros sabemos que en quienes hemos creído. Y Él es poderoso para guardarnos del mal hasta que estemos en su presencia. En conclusión a esta interpretación, hermanos, el fuego encendido que acabamos de ver representa la manera en que Él aviva el interior de nuestra alma. Las tentaciones de Satanás, la enemistad del mundo y los apetitos carnales amenazan con apagar la llama en nuestro corazón, pero Cristo vuelve esa llama débil en una más fuerte. Con el aceite, el oleo de su gracia infinita y amor, que tiene más poder que cualquier otra amenaza, Dios nos reaviva y nos da el poder para cumplir su voluntad. Miren, hermanos, a pesar de todo lo que Satanás haga para apagar nuestra llama de amor, para los que verdaderamente estamos en Cristo, Cristo no nos dejará ir. Él nos va a proteger, hermanos. Cristo continuará sosteniéndonos, fortaleciéndonos, restaurándonos, rescatándonos, refrescándonos, renovándonos una y otra vez. Yo creo, hermanos, que esta es una buena razón para dar gracias el día de hoy. Ahora, repito, no sé si lo vieron, pero estamos de alguna forma viendo la doctrina de la perseverancia de los santos. Él es Dios mismo perseverándonos en su gracia. Pero ahora permítanme, hermanos, rápidamente, voy a decir algo referente a esta doctrina. En el Antiguo Testamento vemos una hermosa promesa en Jeremías 32:40. Dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Casi en todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ellos se apartaron de Dios, se volvieron a los ídolos, cayeron en pecado, de manera que Él se apartó de ellos en su ira hasta que ellos se arrepintieran y clamaran a Dios en su miseria. Esta promesa, hermanos, en el pacto eterno incluía un corazón nuevo, la regeneración. Dice, pondré mi temor, reverencia y sumisión para que no se aparten de mí, la gracia de Dios garantizada, hermanos, que los santos perseveraremos hasta el final. La ley grabada en la tabla de piedras sería escrita en los corazones mismos de su pueblo, y todos conocerían al Señor y serían perdonados y restaurados y renovados por su gracia en Cristo Jesús. Por eso los santos, los que estamos en Cristo, perseveraremos hasta el final. Pregunta, ¿y quiénes son los santos? Yo sé que lo sabemos, pero ¿quiénes son los santos? Los cristianos son los santos, hermanos, los que han sido santificados como pueblo de Dios. La santidad no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace en nosotros por su palabra y por el Espíritu Santo. Dios Padre ha hecho un pacto de gracia eterno con nosotros y nos ha adoptado como sus hijos y herederos. Dios Hijo nos ha lavado en su sangre de nuestros pecados y nos ha unido con Él en su muerte y resurrección. Y Dios Espíritu Santo mora en nosotros, nos santifica para que seamos miembros de Cristo y nos aplica lo que tenemos en Cristo,
el lavamiento de nuestros pecados y la renovación diaria de nuestras vidas. Si lo ven, hermanos, los santos, los cristianos, los que están en Cristo, que pertenecen a Cristo por gracia, bueno, estamos unidos en Él con una fe verdadera. Los santos somos, como dice 1 Pedro 1:5, somos guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próspero. Dios persevera con nosotros y por tanto nosotros perseveraremos con Él. La soberanía de Dios, hermanos, significa que lo que Dios hace sigue estando hecho. Estamos seguros en sus manos, estamos bajo su protección, invocando su nombre y descansando en su amor. Y la última pregunta, ¿en qué perseveraremos? ¿Verdad? Perseveraremos en la fe, creyendo en Dios, confiando en su palabra y esperando en sus promesas, en arrepentimiento de pecado, en negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, viviendo en santidad, buscando conocer la voluntad de Dios, hermanos, y hacer todas las cosas que le agradan a Dios. En esto, hermanos, estos son los frutos que acompañan a una verdadera fe. Es triste cuando tales frutos, los que acabamos de leer, están ausentes en la vida de un cristiano profesante. Cristo advirtió sobre la fe temporal en la parábola del sembrador. Miren cómo lo explicó Mateo 13, del 18 al 22. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No nada más Cristo habló de esta fe temporal, hermanos. El apóstol Pablo también habló de los que dicen tener fe verdadera, 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y Santiago, en la doctrina, declara la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso la exhortación de Pablo, hermanos, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Si estamos en Cristo, hermanos, Él nos perseverará hasta el final. Esa es una garantía que viene de lo alto. Ese es un aspecto hermoso de esta doctrina. Y bueno, si Dios quiere, en nuestro próximo devocional vamos a continuar y vamos a hablar de esa visión de la jaula de hierro, de un hombre en la jaula de hierro. Pero bueno, no sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna aportación, si no podemos orar.